Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Miguel Broski, de acá de Buenos Aires, Argentina. La idea de nuestra charla de hoy es hablar sobre tratamientos en ojo seco, una de las enfermedades hoy en día en boga debido a todo lo que es la tecnología, lo que es la parte etaria, la medicación, que evidentemente nos ocupa y es uno de los motivos más comunes de consulta en nuestra práctica diaria. Obviamente que al principio, hace mucho tiempo atrás, al ojo seco se lo tomaba como un síntoma más que como una enfermedad, hasta que en el año 1995 el doctor Michael Lemp da la primera definición de ojo seco como una enfermedad interpalpebral que afectaba fundamentalmente a la glándula lagrimal o a la parte de las glándulas de meibomio. Se hablaba de acuodeficiencia o lipodeficiencia. Pero, en cierta manera, usted fíjense en que llevó prácticamente 12 años en hacer el primer estudio o primer consenso internacional en el Workshop de 2007, en el cual ya se hablaba de una enfermedad multifactorial que producía gran cantidad de síntomas de disconfort, incomodidad, fluctuación visual. Todo esto relacionado a una alteración potencial de la superficie ocular y fundamentalmente estaba a la osmolaridad de la lágrima como factor básico en la alteración de esa película lagrimal y obviamente a la alteración de la superficie. Entonces ahí hablábamos de causas multifactorial, de síntomas y hablábamos también de efectos de esos síntomas y hablamos de fisiopatología por intermedio de la osmolaridad. Llevado 10 años más en profundizar un poquitito este DEUS y en otro consenso en el año 2017 ya se vio o se definió que la alteración homeostática, o sea, la homeostasis de la película lagrimal es la causante de esa alteración de la superficie. Obviamente reafirman que la hiperosmolaridad, la inestabilidad y la inflamación son los factores causales de este daño y obviamente ya empieza a hablar de otro tema que después va a ser muy importante para el tratamiento, que son los cambios neurosensoriales que contribuyen a la disparidad entre los signos y los síntomas. ¿Qué significa eso? Muchos pacientes llegan a la consulta sin saber que tienen ojo seco, vienen a cambiar los anteojos y sin embargo los vemos en la AMPA hendidura y vemos que tiene una queratitis importante, que tiene una blefaritis importante, una meibomitis, y el paciente vino a cambiar los anteojos. Entonces, a ese paciente hay que explicarle de entrada todo lo que tiene, porque si no, no va a ser el compliance necesario para tener un buen tratamiento. Y en el medio de estos dos DEUS hay un tercer DEUS que es el DEUS de disfunción de glándulas de meibomio en el año 2011, que nos dice que la disfunción de glándulas de meibomio se debe a una alteración de los orificios de entrada de estas glándulas y a una alteración cual y cuantitativa del sebo que tienen estas glándulas. Fíjese qué importante que es todo esto, ya que realmente el 85% de los pacientes que consultan por ojo seco son de tipo de ojo seco evaporativo. Bien, entonces tenemos parte importante, tener en cuenta que las enfermedades fundamentalmente de disminución de la película lagrimal por la cantidad de lágrimas, como son los Sjögren primario o secundario, por lo general son enfermedades que afectan a la glándula lagrimal y por lo general están asociadas a las enfermedades autoinmunes. Entonces, en estos casos, el diagnóstico que hacemos tenemos que agregarle o agudizarlo con diagnósticos de laboratorio, inclusive con biopsia de la glándula salival y en caso de saber que es un Sjögren primario o secundario por la clínica y por esto, tenemos que tratarlos no solamente a nivel ocular, sino a nivel general, porque sabemos que evidentemente es una enfermedad sistémica. Lo mismo pasa con el pemfigoide ocular cicatrizal, que ya todos lo conocemos y que tanto en las primeras fases como en las últimas es fundamental el tratamiento tanto del médico oftalmólogo como el reumatólogo para inmunosuprimir al paciente y poder hacer que el tratamiento dé efecto. Bueno, pasando directamente, también es importante tener en cuenta la meibomiografía, que es un poco lo que nos va a determinar anatómicamente la conducta a seguir con nuestros pacientes, como sabemos en todos los métodos diagnósticos que poseemos. Bueno, con respecto al tipo de tratamiento, yo siempre los divido en dos partes básicas. Uno es la parte antiinflamatoria y otra la parte paliativa. Dentro de lo antiinflamatorio tenemos que siempre, o conviene casi siempre empezar con algún corticoide. ¿Qué corticoides usamos? Fundamentalmente el loteprednol, pues el que menos absorción tiene a nivel de la córnea y de la conjuntiva, menos aumento de la presión ocular produce
y lo podemos usar por un tiempo relativamente prolongado de 3, 4 a 5 semanas. Antes del loteprednol estaba la flometolona, que también era un fármaco corticoideo bastante fiel a lo que nosotros queríamos. Y lo bueno del corticoide es que tenemos una reacción rápida. Obviamente que con la aparición de las distintas ciclosporinas logramos una inmunomodulación, como vamos a ver a posteriori. La doxiciclina, que es un antibiótico que lo usamos por vía general en los casos de blefaritis, de rosácea. Mucha gente usa omega 3, el omega 3 se usa como factor antiinflamatorio, más que todo los que tienen a base de krill, que ayuda mucho al tema de ojo seco. Eso hoy en día está un poco discutido, ya que los pacientes toman tantos remedios que ponerle una pastillita más a veces complica un poco al paciente. Y la citromicina local, que es un antibiótico que se usa no solamente como antibiótico para tratar a la flora bacteriana que produce la blefaritis, sino también como agente lipolítico. Dentro del paliativo tenemos las lágrimas artificiales, tenemos el puntum plaque, suero autólogo y calor, que lo vamos a pasar a detallar a continuación. Obviamente que lo hago hincapié en la ciclosporina, ya que la ciclosporina, que es un inhibidor de las calcineurinas, actúan regulando la muerte de los linfocitos, o sea, actuarían como son los andrógenos. Se intentó usar en tiempos anteriores andrógenos, pero la verdad que los efectos secundarios que nos producían lo hacían prácticamente imposible. Entonces, vamos a ver que la concentración que usamos de ciclosporina va de 0.05% a 0.1%, con eso alcanza, y la verdad que es una droga muy noble, ya que no tiene prácticamente penetración a nivel sistémico. Ya los pacientes muchas veces preguntan por la inmunosupresión, porque es un inmunosupresor, la ciclosporina. A estas dosis no tienen prácticamente ningún tipo de influencia a nivel sistémico. No hace falta que el paciente esté grave o tenga un ojo seco grave para usarla, simplemente podemos empezar, porque cuanto antes empecemos mejor actúa. Pensemos que la ciclosporina, en revertir todo este proceso, lleva más o menos 3 semanas a 4 semanas. Obviamente que el vehículo natural de la ciclosporina es el aceite de castor. Cuando el paciente dice, uy, pero me siento mejor, no es al principio por la ciclosporina, sino por el aceite de castor que actúa lubricando. Y repito, cuanto más joven es el paciente, mejor o más rápido actúa esta medicación. Lágrimas. La lágrima obviamente tiene que cumplir ciertas funciones. Tiene que lubricar bien, tiene que proteger la superficie de nuestro paciente, tiene que tener una viscosidad que le permita al paciente no ver nublado, tiene que tener lo que se llama o permitir una buena mojabilidad, o sea que la lágrima haga un splash sobre toda la superficie, produciendo de cierta manera que la hidratación y lubricación sea pareja en todos lados, que no requiera tantas instigaciones. Por eso mismo yo siempre a mis médicos les digo que no se dice póngase lágrimas a libre demanda, sino nosotros somos los que tenemos que manejar la cantidad de lágrimas, que normalmente por biodisponibilidad una lágrima durante 4 y 6 horas, y obviamente tiene que darle confort al paciente. Siguiendo con esto, vamos a los puntum plaques. El puntum plaque obviamente también tiene bastante tiempo de vida. Para que tengan una idea clara de lo que es un puntum plaque, si a mi casa me van a decir que falta agua, lo que yo voy a hacer es tapar, poner el tapón a la bañadera o a la bacha para poder juntar agua para tener todo el día. Bueno, la idea es que si un paciente tiene poca lágrima, si colocamos el puntum plaque en el canalículo, en el orificio del punto lagrimal, vamos a obstruirlo y de esa forma vamos a hacer en cierta manera que la poca lágrima no se... O sea, parte de la lágrima se evapora y parte se va, que esa que se va no se vaya. Obviamente que hay algunos que ponen arriba y abajo, otros que ponen empiezan por abajo y después si la cosa no funciona o no está suficientemente confortable, también ponen un puntum plaque arriba. En un principio usaban los que ven a la izquierda, que son los de silicona. Hoy en día, obviamente, cada día se están usando menos de silicona porque pueden producir lo que ven ahí abajo, un granuloma del punto, que son cuadros que después hay que primero desinflamarlo, inclusive pueden terminar en cirugía, o el punto se puede salir o se puede ir para adentro del lagrimal y ahí tendríamos que recurrir a un óculo plástico para que lo saque. Hoy en día usamos los que se van adentro del canalículo, como ser los que están a base de la sutura que se usa para extremo, el Vicryl, que son biodegradables, que duran 4 a 6 meses, van adentro, no molestan y realmente si hay algún tipo de efecto adverso, haciendo una limpieza del conducto con una cánula, lo eliminamos. O el Forfit, por ejemplo, de Oasis, que dura mayor cantidad de tiempo. Ahora, yo
y fui uno de los que más usó Puntum Plaque de un tiempo a esta parte. Hoy en día estoy usando poco. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el cálculo que el 85% de los pacientes son ojos secos evaporativos, realmente lo que estamos haciendo es acumular agua, no acumular una buena calidad de lágrima. Por eso yo los dejaría reservados a los pacientes que tienen acuodeficiencia, a usuarios de computadoras y que realmente están muy molestos para ver si eso los ayuda. Y fundamentalmente, lo que sí digo y estoy convencido, es que al paciente que le colocamos Puntum Plaque, primero tenemos que hacer un buen tratamiento antiinflamatorio para de esa forma evitar que lo que juntemos es una lágrima inflamada que pueda perjudicar más a la superficie. Bien, suero autólogo. Cuando el paciente es refractario a cualquier tipo de medicamento en el cual la queratitis no se le va, la molestia no se le va, el suero autólogo nace con el objetivo de poder aliviar estos síntomas, ya que es la lágrima perfecta, es la lágrima que tiene muy similar a la lágrima normal de una persona, tiene gran cantidad de factores de crecimiento y obviamente para usarlo lo mandamos a hacer a los laboratorios que lo producen y fundamentalmente hay que tener 2 o 3 reparos. El primero y fundamental, tener cuidado que no se contaminen. Piensen que esto no tiene, son libres de conservantes, o sea, no tienen conservantes, por ende hay que tener cuidado con la contaminación, por eso tienen que tener cadena de frío. No tocar las pestañas. Obviamente, y esto es fundamental, la concentración. Normalmente lo que se aconseja es usar el 20% en la patología de ojo seco, pero cuando los casos son refractarios a este porcentaje, podemos subir un poco el porcentaje, vamos a tener mayor cantidad de factores de crecimiento. Obviamente se aconseja cuando hay quemaduras químicas o cosas por álcalis o cosas por el estilo, usar concentraciones del 30%. Y hoy en día también hay algunos artículos que hablan que en concentraciones mayores andan muy pero muy bien los abscesos corneales. El suero autólogo lo dejamos por lo menos 3 o 4 meses y cuando vemos que el paciente está mejor, ahí podemos intentar volver a usar lágrimas comerciales y si vemos que hace falta de vuelta, volvemos a usar el suero autólogo. Bien. Como dijimos anteriormente, el 85% de los pacientes tienen un problema de los párpados, tienen un problema de la glándula meibomio. Para eso, lo básico es al paciente darle calor. El calor, ¿qué es lo que hace? Yo pongo manteca al fuego, esa manteca se derrite y forma aceite. Entonces yo tengo que calentar los párpados. ¿Cómo calentamos los párpados? Por intermedio de calor. ¿Cómo hacemos el calor? Yo por lo general aconsejo, paciente que tiene microondas, comprar esos packs con gel azul adentro que son frío-calor, no frío solo, colocarlos 30 segundos en microondas y bien calentitos con los ojos cerrados, ponérselo sobre los párpados. Eso repetirlo 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde, es algo natural que ayuda y mucho. El paciente se siente muy confortable. Puede ser que el paciente al principio había un poco nublado por la liberación del aceite, pero la verdad es que después se va a sentir bien. Después del calor podemos hacer un poquito de masajito sobre los párpados, cosa de poder, sobre todo fundamentalmente en el inferior, de poder liberar el aceite. Obviamente cuando vemos la obstrucción de la glándula, de los orificios de la glándula, podemos usar las cánulas de masking, como ven acá a la derecha abajo, que son cánulas muy finitas que nos permiten limpiar el orificio de salida de las glándulas. Podemos usar el Blefex o aparatos similares que es para hacer una exfoliación del párpado, sacarle toda la capa queratínica que tiene el párpado y no permite a las glándulas respirar. Y obviamente, si vamos un poquitito al tratamiento palpebral, los 2 tratamientos que se intentan en el mundo hoy en día es el Lipid Flow, como ven acá a la izquierda abajo, que es un aparato muy grande que evidentemente lo que hace es colocar un dispositivo que abarca el párpado tanto de la parte de adentro como de afuera, los calienta a los párpados y después le hace una expresión. Es muy bueno, yo lo hice en un wet lab en el Bascom Palmer, el único problema que tiene es que evidentemente evaluando costos es prácticamente inalcanzable hoy en día para el mercado argentino. Y el otro aparatito que salió ahora hace un tiempo a esta parte es el iLux, el sistema sería más o menos similar, la única diferencia que es un aparato más chiquito y que nos permite en cierta manera poder hacer también un calentamiento interno y externo y una expresión de las glándulas. Obviamente para estos aparatos necesitamos glándulas. Si yo tengo una meibomiografía con grado 4, en el cual casi no quedan glándulas, esto no va a tener ningún tipo de incidencia, me da la impresión. Sí lo usaríamos para los casos grado 1 o grado 2, en el cual hay glándulas para exprimir. Bien, y obviamente lo que hoy en día más yo estoy usando es la luz pulsada intensa. Ustedes saben que la luz pulsada intensa se descubrió fundamentalmente en el uso de dermatología o
a las señoras que se sacaban las arrugas o en la rosácea y se dieron cuenta que estos casos mejoraban el ojo seco, a los pacientes venían mejor del ojo seco. Entonces, dos personas, fundamentalmente el doctor Toyos en Miami y Vergés en Barcelona, estudiaron y buscaron la forma y se dieron cuenta que esta luz policromática de alta intensidad generaba un calor por debajo de la piel que en cierta manera hacía cambiar el metabolismo de las glándulas. La verdad que anda muy bien, hoy en día es mi tratamiento de elección, es un tratamiento indirecto, como ustedes ven en la foto y ahora van a ver un video, los ojos están tapados para tratar de preservar que esa luz no dañe a ningún tipo de órgano ocular. Acá tenemos, por ejemplo, un video en el cual yo estoy haciendo la luz pulsada, tapado los ojos, ojos cerrados, son 5 disparos que se hacen en cada lado de la hemicara, o sea, digamos en la zona de la mejilla, uno transversal, mejor dicho, primero uno en la sien para tratar de abarcar las glándulas superiores y otro transversal. Mi equipo, que es el E-Light, es un equipo que se autorrefrigera, por ende no necesita poner ningún tipo de gel. Una vez que terminamos de hacer la luz pulsada, sentamos al paciente en la lámpara de hendidura y hacemos lo que se llama una expresión de glándulas, tratando de sacar todas las impurezas que quedan ahí. ¿Cuáles son las teorías del IPL? Ya dijimos, la estimulación de los neurotransmisores que producen un cambio a nivel de metabolismo glandular, haciéndolas de vuelta funcionar bien. Por otro lado, también coagula a las telangiectasias. Eso, por una cuestión básica, la telangiectasia es la que lleva a las glándulas el material inflamatorio. Elimina a todo lo que es la cepa bacteriana, obviamente eliminando los que generan las lipasas, disminuye las blefaritis y obviamente por la misma generación de calor produce una destrucción del Demodex, que es el ácaro que produce las blefaritis, esas tórpidas que no se van mucho con los tratamientos convencionales. Pero bueno, obviamente la idea no es hacer el IPL para el Demodex, sino que ayuda, de paso, empezar con el Demodex, con las cosas convencionales, como hacer el aceite de castor y ese tipo de... El aceite de castor, perdón. El extracto de árbol de té, quise decir, o la ivermectina. Bien. ¿Qué requisitos tenemos para hacer IPL? ¿Qué yo tomo como requisito? Primero todo, que el paciente sea sintomático. Si yo tengo un paciente que no es sintomático, la verdad que no tiene mucho sentido hacer luz pulsada porque no tenemos parámetro, el paciente no tiene parámetro para comparar si ando mejor o no ando mejor. Obviamente la meibomografía para avalar qué tipo de tratamiento hacemos, cuál es la cantidad de joules que usamos, tener un break-up de antes corto, que examinar la expresión de glándula meibomio y ver en la continuidad de tratamiento cómo va evolucionando eso. Obviamente entender y hacerle entender al paciente que el tratamiento con la luz pulsada es un tratamiento complementario, no es en vez de, es un tratamiento complementario, que no es que el paciente se hace luz pulsada y no usa más gotas. Si bien hay muchos pacientes que dejan, pero la idea es que si un paciente, por ejemplo, usa 10 horas por día la computadora, evidentemente le hacemos la luz pulsada y después no usa más gotas, posiblemente el cuadro vuelva a aparecer. ¿En qué casos asintomáticos yo uso la luz pulsada? Bueno, nuestro equipo, fundamentalmente en el Centro de Ojo Buenos Aires o en Escobar, usamos en pacientes asintomáticos solamente aquellos en el cual los cirujanos nos mandan a la consulta con la unidad de superficie ocular, pacientes que tienen un break-up time test corto y fundamentalmente, aunque sean asintomáticos, vemos la meibomografía y una de esas hacemos, en estos casos, 2 sesiones de luz pulsada para que el paciente se quede con una lágrima más estable, la cirugía se la pueda aguantar mejor y a posteriori de la cirugía podemos repetir una sesión más. Obviamente que nosotros codificamos en alteraciones de 1 a 4 para saber qué tipo de joules usamos. Conclusiones de todo esto. Primero de todo, hacerle entender a nuestros pacientes que esto es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se cura, como la diabetes, la hipertensión, son enfermedades crónicas que alteran la calidad de vida. Por eso tenemos que hablarlos, hacerle entender al paciente que muchas veces no entiende porque que el ojo seco no es un síntoma, es una enfermedad de una alteración por lo general de calidad de lágrimas. Tratar de usar medicación sin conservantes, que hoy en día empezaron a aparecer acá en Argentina también. No tenerle miedo a la ciclosporina, como dije anteriormente. Usar corticoides de entrada porque eso nos va a ayudar a que el paciente tenga una respuesta rápida y mejor. Y debido a que el 85% de los pacientes tienen un ojo seco evaporativo, el uso de IPL asoma como una luz muy importante en el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto compartir este video con todos ustedes. Cualquier duda o consulta que tengan, con todo gusto se pueden comunicar por vía mail, que acá está abajo en la diapositiva, y a la brevedad, con todo gusto se lo contestaré. Muchas gracias.